Hola, buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles el tema 1.3, requisitos y lineamientos de una publicación, que se encuentra en la unidad número 1, generar perfiles de investigación, identificar requisitos y lineamientos de contenido para una publicación. El contenido de esta presentación consta de 5 tópicos: la comunicación científica, las revistas científicas, los parámetros de publicación en revistas internacional y nacional, el contenido de revistas, en tanto enfoque y alcance, la frecuencia de publicación, la preparación de manuscritos y finalmente el proceso de arbitraje. La comunicación científica, según este autor, Miyahira 2017, nos dice que el conocimiento científico necesita ser comunicado por dos situaciones: para favorecer el progreso de la ciencia y también para evitar gastos innecesarios, ¿no? Tanto de trabajo como de recursos en todos los aspectos financieros, humanos, etc. Este autor hace un reconocimiento explícito hacia las IES, las instituciones de educación superior, refiriendo que además de ser las encargadas de formar profesionales, tienen como misión generar y difundir el conocimiento, y esto se hace a través de la publicación. Para el autor, esta publicación se puede dividir en 4 tipos de fuentes. Primaria, donde se publican resultados originales de investigación, donde podemos ahí encontrar las revistas. La secundaria, donde se agrupa y se sintetiza información disponible, por ejemplo, también artículos de revisión sistematizada. La terciaria, donde se publica información que ha dejado de ser controversia, por ejemplo, los handbooks, los libros de texto, que ya ha sido aceptado pues, por una comunidad científica. Y cuaternaria, que es la información de divulgación hacia la comunidad no científica, escrita por los propios investigadores. Un lenguaje más afín, más coloquial, de tal manera que sea comprensible pues, para no solo los miembros de la comunidad científica, sino de otras comunidades. Para la biblioteca universitaria, la comunicación científica se efectúa a nivel divulgativo, profesional y científico, y posee distintos tipos de publicación. Y para ello hace una diferenciación de acuerdo al contenido, a los canales de difusión y al tipo de público al que van dirigidas. Para esta referencia hay canales de difusión que son formales, dado que pues, es una referencia de ciencias sociales y humanidades, y para ello reconoce como formal libros y revistas, y como informal a ponencias, comunicaciones en congresos, foros electrónicos, aunque hay otras comunidades científicas que para ellos lo formal pues, son los congresos. Dentro de este tipo de publicaciones y niveles podemos reconocer a las revistas científicas y puntualizamos en una fuente primaria. Y estos tipos de revistas, pues, ¿por qué están en esta clasificación? Bueno, pues porque en primer lugar reconocen la propiedad intelectual de los autores, se publican artículos originales de investigación, garantizan la validez del conocimiento publicado dado el proceso editorial y presentan trabajos de comunidad científica que han sido producto de un debate y aplicación. Asimismo, las publicaciones científicas, ya sean artículos en revistas, pero también libros o capítulos de libros, son un medio indirecto para evaluar la actividad investigadora de los autores. Las revistas científicas pueden ser consultadas de manera gratuita por lectores, autores, público en general. Y en ocasiones hay revistas que, aunque dicen que son de acceso abierto, el open access, también cobran cuotas a los autores de tal manera que al público que lee pues puedan descargarlo, ¿no? De manera gratuita. Hay otras revistas que uno accede y puedes ver solamente el resumen, leer el resumen, las referencias bibliográficas, palabras clave, pero no te permite acceder al contenido.
Hay algunos parámetros de publicación en revistas y en esta ocasión nos hemos enfocado en cuatro que elaboramos a partir de la biblioteca universitaria, que son la editorial, el contenido, la difusión y el impacto. En lo editorial, nosotros podemos reconocer un parámetro de calidad dada la transparencia y la normativa de la revista. Si esta revista tiene consistencia en las instrucciones para los autores, si son explícitas, si hay tiempos de publicación especificados, hay uniformidad en la manera de presentar las referencias, el cuidado y lo pulcro que están los abstracts, las palabras clave que pertenecen a tesauros, etcétera. En contenido, el parámetro aquí es de tal forma, pues un indicador un tanto indirecto, porque este contenido de un artículo, por ejemplo, refiere a la gestión y política editorial. O sea, si este tipo de revista pues sigue un sistema de evaluación y gestión de manuscritos, donde específicamente pues hay una evaluación por pares, donde hay una validación de la comunidad cercana a la comunidad científica de tal investigación, ¿no? Entonces, si en este contenido pues hay esa transparencia de esa gestión que se sigue, de ese proceso de arbitraje. La validación de pares académicos. El otro parámetro es la difusión, que tanta presencia tiene en base de datos internacionales la revista. Y finalmente el impacto. El impacto es calculado a partir del índice de impacto y refiere a la frecuencia de citas recibidas y refleja en sí el interés y la difusión en la comunidad científica. Los parámetros de publicación en revistas, según González 2012, nosotros los podemos identificar de manera muy necesaria desde la década de 1960, donde surge ANSI por la necesidad de estandarizar los criterios técnicos para dar validez a esa actividad científica que empezó en auge. Posteriormente, en 1970, cuando surge el ISSN, esto permite que las revistas obtengan un certificado de existencia que te diga, bueno, esta revista pertenece a tal país y una valoración a nivel internacional. Posteriormente llegan el index o los índices, de ahí decimos que una revista está indizada, y estos se refieren a organismos creados para almacenar y registrar de manera selectiva los documentos de manera sistemática. Esa sistematización permite propiciar la visibilidad de los datos, la búsqueda, la recuperación de los documentos y luego también crear redes, ¿no? Entre otras investigaciones afines. Y el tipo de índice o la cantidad de índices que tiene una revista nos permite valorar la madurez de una comunidad científica. Siguiendo con los parámetros, nosotros podemos encontrar un parámetro, el JCR, que es un recurso actualizado anualmente que proporciona un factor de impacto en las publicaciones científicas y nos dice los distintos rankings donde está elaborado, ¿no? Tanto para las ciencias como las ciencias sociales. También tenemos el SJR, que específicamente pues ya es una plataforma de indicadores científicos por revista y países, donde está contenida para la base de datos Scopus. De ahí que decimos que una publicación tiene Scopus, por ejemplo, indizada en Scopus. También está la TINDEX, que es el Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Y esta nace como una iniciativa para una mayor difusión internacional de revistas de habla en español y en portugués. O sea, el realce, pues porque casi siempre la investigación principalmente se publica en el idioma inglés. ERIPLUS, que es una iniciativa también de una Fundación Europea de Ciencias para revistas de humanidades y ciencias sociales, donde pues miembros forman parte de ella. Y finalmente también tenemos otro EMIAR, que es la matriz de información para la evaluación de revistas, que es un sistema para medir la visibilidad de la revista. Nosotros entramos a MIAR y podemos ver principalmente de ciencias sociales y humanidades revistas y aparte nos recoge información tanto nacional e internacional de cuál es la presencia que tiene la revista y las bases de datos donde están. Si nosotros puntualizamos en los parámetros de publicación en revistas en nuestro país, pues nos vamos directamente pues, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que fue fundada en 1970 y que pues lo que hace es este organismo, pues el seguimiento, el desarrollo, la promoción, incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología en México.
Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues financia a través de publicación, de convocatorias, perdón, que revistas que se están formando pues estén en su padrón. Entonces nosotros si visitamos la página www.revistascitconacit.mx podemos identificar la convocatoria y los niveles en los cuales están clasificadas. Entonces si nosotros referimos a una revista mexicana, pues algo muy importante es que esté indizada en el CONACYT. Y dentro del CONACYT hay 4 niveles. Hay en desarrollo, en proceso de consolidación, en competencia nacional y en competencia internacional. Haremos un ejemplo con una revista mexicana llamada Noesis. Nosotros entramos a la página, esta página que está aquí, que como referí hace un momento. Podemos buscarlo por el ISSN, si lo tenemos a la mano, o poniendo el nombre de la revista. También otra cosa es que podemos verlo por áreas, o sea, si nosotros usamos una revista y queremos hacer como una búsqueda, qué revistas están indizadas en CONACYT, podemos entrar por áreas, por ejemplo, por humanidades y ciencias de la conducta, que es principalmente donde estamos nosotros, la investigación educativa, la didáctica de las ciencias, en las ciencias sociales, multidisciplinarias, etcétera. Yo ya sé un tipo de revista y voy a entrar directamente para que veamos su clasificación. Bueno, esta revista Noesis tiene una temática de ciencias sociales. Su institución editora es una universidad pública que está ubicada en Chihuahua y su editor en jefe es esta persona. En sus resultados de clasificación se encuentran los siguientes. Por ejemplo, tiene un nivel de competencia internacional. ¿Por qué? Porque cumple con política y gestión editorial. En eso que platicaba hace un momento de la transparencia que tiene su proceso editorial, los tiempos, algo que cuidan mucho son los abstracts, las palabras clave, la calidad del contenido, la claridad de los abstracts otra vez, ¿no? Para que lo lean otras personas, lo citen otros, la legalidad de los artículos, el nivel de citación que tiene, si está en Scopus, en Wolf, en Broder Scholar, el cumplimiento de la frecuencia, si los tiempos que dicen si se están haciendo, la accesibilidad en tanto en PDF, en XML o dependiendo del tipo de archivo donde está en la revista, la visibilidad que tiene, cuántas personas lo están consultando. Entonces, dado todos estos números, esta revista obtuvo competencia internacional. Y dependiendo pues del grado, pues, del puntaje, pues obtienen otro tipo de niveles. Entonces, nosotros queremos buscar una revista, no sabemos un nombre, podemos hacer uso de esta página y meternos, por ejemplo, clic en Humanidades y Ciencias de la Conducta y ver el listado de clasificaciones de este tipo de revistas. Y bueno, otro ejemplo que traigo aquí es una revista de la editorial Relime, una que está ubicada pues en la matemática educativa o llamada didáctica de las ciencias o educación matemática, de acuerdo a la región en el mundo donde se hable de ella. Nosotros en México le llamamos matemática educativa. Y bueno, esta revista es una revista ya de tradición en la disciplina y en su editorial del 2021 recientemente su editor en jefe publicó notas sobre la publicación e inserción de posgrados en matemática educativa. Aquí menciona sobre las controversias que se están empezando a ver sobre justo el hecho de que haya el crecimiento en posgraduados en matemática educativa y cómo la publicación pues ha vuelto en un indicador para decir te contrato o no te contrato. Claro, la pandemia también ha generado otras situaciones desde 2020 que pues hacen bastante publicación en algunas áreas, pero también un cansancio excesivo y también pues eh, cuestiones como de degradación, digámoslo así, de la calidad. Y bueno, habla bastantes cosas, es muy interesante ver una disciplina específica de las ciencias sociales y humanidades. De acuerdo a las peleas de pensamiento, la podemos ver distintas vertientes, pero aquí el autor nos dice, por ejemplo, el doctor Ricardo Cantoral, sobre los índices que toma, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta disciplina especifica, bueno, qué revistas de esta área de matemática educativa tienen los 3 índices principales, ¿no? Por ejemplo, Web of Science, JCR, el Scopus, ERIPLUS también, que es de que hablábamos español, y hace esa clasificación. ¿Cuáles de las revistas están? Por ejemplo, aquí Enseñanza de las Ciencias, que entra en la matemática educativa, aunque también entra en otras temáticas, tienen los 3 tipos de indicadores. Entonces, dependiendo del área que nosotros tengamos,
de cuál disciplina estamos insertos, en qué didáctica, pues podemos también tener clasificaciones, ¿no? Hay otros, por ejemplo, de la editorial Springer, que son pues ya de costos, mm, mm, eh, y que esto pues incurre en otras cosas, un poco de lo que hablaba de que cuesta o no cuesta. Y algo interesante que también menciona el Cantoral es que entre estas publicaciones el tiempo promedio de recepción, evaluación, corrección y rondas que se pueden dar es hasta entre 1 y 2 años. Entonces, dependiendo entre más inicie en una revista, pues mayor rigurosidad genera el proceso de arbitraje. Algo que tenemos que considerar al respecto, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, todavía falta un poco, estoy en el contenido de las revistas, entro a lo que es 3 aspectos: el enfoque y alcance, la frecuencia y la preparación de manuscritos, decía en la orden del día de la presentación. Cuando nosotros revisamos una revista, nos fijamos en el enfoque y el alcance, y esto me permite a mí ver dentro de sus políticas el tipo y el contenido de artículos que publica la revista. Lo puede clasificar a veces en temáticas, en tópicos, en secciones, en niveles educativos. ¿Y qué me sirve el enfoque y el alcance? Pues verificar si mi investigación aplica para ser difundida en esta revista. Si yo tengo dudas, una recomendación personal es, veo de los últimos números, algunos que otros artículos, veo su título, sus palabras clave, me interesa un poco más el resumen y digo, a ver, qué tipo de aspectos están haciendo, si se relacionan con lo que yo quiero. Y si todavía tengo dudas, pues le escribo al editor. Otro contenido importante aquí es la frecuencia de publicación. Revisar cuántas veces al año se publican artículos. Comúnmente en nuestra área, la investigación educativa, podemos ver frecuencias de 2, 3 y 4 veces al año, semestrales 2, trimestrales, cuatrimestrales. Y también hay algunas revistas que publican números extras al año, números especiales o por temáticas, ¿no? Por ejemplo, si se refiere a un aspecto muy, por ejemplo, la evaluación, que es algo que se está viendo muy necesario, matemáticas, entonces se refiere a eso, la modelación, matemática, etcétera. Y también hay otro tipo de que publican por invitación. Y esto es muchas veces para darle mayor presencia a la revista, jalar más público cautivo de un investigador ya consolidado. Claro, hay un proceso de arbitraje, pero pues ya está aceptado en la revista, ¿no? En la revista el artículo. Y bueno, otro aspecto de la frecuencia de publicación es aquellas revistas que publican de manera continua. Esto significa que una vez que aceptan el artículo, al final del mes se puede publicar y ya no tienes que esperar a que salga el número. Muchas veces a uno le aceptan un artículo y a veces puede tardar hasta otro año en que se publica por cuestiones de formato o aspectos de este estilo, o que necesitan esperar a los demás artículos. Por ejemplo, una revista que publica semestral y publica 4 artículos o 6 artículos cada volumen, cada número, por ejemplo, 12 al año, pues tiene que esperar a los demás, ¿no? Entonces es otro aspecto, eso es algo muy, muy interesante, la publicación continua de algunas revistas. Y dentro de este contenido tenemos la preparación de manuscritos. En algunas ocasiones las revistas cuentan con una plantilla, un documento en Word, nosotros lo descargamos y ya de manera prediseñada nosotros podemos ir introduciendo la información necesaria. Otras no la tienen, sino que te dan un listado del formato que debes de cumplir, el estilo de referencias, el tipo de letra, las secciones, etcétera. Y algo importante aquí en la preparación de manuscritos es cumplir a cabalidad cada una de las indicaciones de la revista. Y es bien importante también cumplir con la extensión máxima. Eso permite, nosotros podemos tener algunas delimitaciones, por ejemplo, cuántas páginas necesita el máximo, cuántas palabras, a veces 10,000 palabras, 6,000, etcétera, o cuántos caracteres, dependiendo del tipo de publicación. Y finalmente, pues llegamos ahora sí al proceso de arbitraje. Aquí en el arbitraje hay varios roles. Una vez que yo decido una revista donde voy a publicar, veo los lineamientos, cumplo todas esas partes, pues yo lo que va a suceder, yo lo voy a someter ese artículo a la revista. Y aquí hay una figura crucial, el editor. El editor tiene en sí 4 tareas. Revisa preliminarmente los artículos para verificar su pertinencia, ¿no? De acuerdo al enfoque y alcance de la revista. Hace una prerevisión. Posteriormente, él decide, bueno, de acuerdo a la temática, la metodología, el marco teórico, etcétera, se va a evaluar por pares y de los árbitros que yo tengo o evaluadores decido a tales personas.
envía una invitación y lo revisan a doble ciego. Esto se refiere que se les quitan los datos y no saben a ciencia cierta quién es el autor. Luego, una vez de que recibe el dictamen, o sea, que los árbitros aceptan revisarlo y hacen su revisión, el editor lo recibe, como él ya conoció el artículo, empieza pues a revisar otra vez, a ver qué dicen los expertos de este artículo, de acuerdo a las áreas, y de ahí genera un informe. Entonces ya después dice, no, pues si un árbitro lo aceptó y el otro también, pues ya se ha aceptado el artículo. Generalmente eso no ocurre, no es la primera. Muchas veces es aceptado con modificaciones o con menores o mayores o rechazado. Entonces, si hay discrepancia, por ejemplo, uno lo acepta con modificaciones menores y el otro lo rechaza, pues se va a un tercer árbitro. Y otra vez espera el proceso, ¿no? Posteriormente, el editor comunica al autor o a los autores el dictamen. Y la otra consideración es que en ocasiones hay revistas muy amplias con bastante recepción de artículos y tienen un editor en jefe y este a su vez tiene editores de secciones o asociados por áreas temáticas y hacen como esta función. Verifican la pertinencia del artículo, lo mandan a los árbitros, etcétera, ¿no? Preparan el dictamen. Y nosotros como autores generalmente podemos someter el artículo por un sistema de gestión. Hay un sistema muy popular, el OJS, donde nosotros tenemos un registro de usuario, ponemos nuestros datos, contraseña, y ahí agregamos información de los autores, el artículo de este eh, segado, y también se señalan metadatos. Los metadatos refieren al título, el resumen en español y en inglés, por ejemplo, las referencias, los organismos colaboradores. Y algo importante aquí es si una revista, por ejemplo, es mexicana y diseñada en CONACYT, generalmente pues es adscrita a una universidad. Y aquí cuando tiene ese financiamiento, pues las universidades reciben apoyo de personal administrativo y ellos pues pueden a veces tener, es muy popular ahora, los software antiplagio. Estas personas administrativas reciben el artículo, lo ponen en el software a correr a ver qué coincidencias generan y pues antes de verificar, de decir, no, pues sí tienen al menos, por ejemplo, hay unos que dicen por secciones, el marco teórico puede tener cierta afinidad, pero otras secciones que tienen que ser, por ejemplo, resultados, lo menos plagio, o sea, las menos coincidencias, perdón, que pueda tener, hay de 10 a 30%, hay criterios muy unificados de esto. El caso es que si tienes una revista escrita en una universidad, el personal administrativo detecta el plagio o lo que sea, dice, no, pues este artículo tiene coincidencias, y ya el editor lo pasa y ya se asegura, ¿no? Que cumple con esta parte. Y bueno, por mi parte sería todo en esta ocasión. Las referencias utilizadas para la presentación son la biblioteca universitaria, es publicación científica donde y cómo publica. El 12, bueno, editoriales en realidad son 3. La de Matemática Educativa de Cantoral, de González, la iniciación en las revistas científicas y la publicación científica de Miyajira, de una revista médica. Gracias y hasta pronto.